Hola, yo soy Caos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. El vídeo de hoy es un challenge que consiste en hacer un personaje fusionando a otros dos. Al principio vais a ver que aparecen cuatro, aparecen Pennywise, Totoro, Harry Potter y Luffy, porque no sabía cuál de los dos quería, a qué dos personajes quería fusionar, y estuve haciendo varias pruebas y al final me decanté por Harry Potter y Pennywise, aunque podrían haber sido otros, o sea, me daba un poco igual. Básicamente el proceso que he seguido ha sido dibujar a un niño con las características de Harry Potter, en plan, la cicatriz, las gafas, el pelo, la túnica y la varita, y disfrazarlo de payaso con el maquillaje, los pompones, el globito y el ojo a la virulé. El ojo a la virulé es clave y necesario en Pennywise, es la mejor característica del payaso. La cosa es que cuando salió la película de It me habéis pedido un montón de veces que hiciera un fanart del payaso, pero el Halloween se petó, o sea, todo el mundo hizo fanart del payaso, entonces entraba en Instagram y era como, qué pereza me está dando. Por favor, aprovechad ahora y decidme en los comentarios qué dos personajes queréis ver fusionados, y yo me comprometo, que sé que mi palabra no vale mucho, pero me comprometo a que uno de los más votados, quizá no el más votado, o puede que sí, no lo sé, pero uno de los más votados lo voy a hacer. De verdad. Sé que siempre digo, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, y luego nunca lo hago, pero esta vez lo voy a hacer. El corazón está aquí. Pero decidme dos, o sea, no me digáis un personaje, decidme dos personajes que creáis que pueden molar juntos. Cuanto más raros sean o más distintos sean, yo creo que más interesante es el resultado. Mientras se acaba el dibujo, voy a contaros cuál es la historia de Harry Wise o Penny Pot. Mira, no sé combinar nombres, de verdad. O sea, yo lo de los shipeos y todo eso se me da fatal. Voy a contaros la historia de Penny Potter. Vamos a llamarlo Penny Potter porque me hace gracia. La historia de Penny Potter es la siguiente. Voldemort quería acabar con Harry Potter, pero le estaba costando, así que decidió conseguir un clon del mismo, ¿no? Para así engañar a Harry. Pero en el mundo mágico está prohibido, o no se puede, clonar a personas. Eso lo sé yo, lo sabe J.K. Rowling y lo sabe todo el mundo. Entonces, como es imposible clonar personas, lo que pensaron fue, vale, cogemos a un Bogart, que es una criatura mágica que se convierte en tu peor pesadilla o en tu mayor miedo, y mantenemos al Bogart con una forma. En plan, hay un hechizo que es para que un Bogart se mantenga en esa forma. Solo necesitaban a alguien que su mayor pesadilla fuese Voldemort, así que cogen a Draco Malfoy. Pero resulta que al final el mayor miedo de Draco Malfoy no era Voldemort, el mayor miedo de Draco Malfoy eran Harry Potter y los payasos, así que lo que aparece es un Harry Potter disfrazado de payaso. Entonces claro, aparece Penny Potter y todos los mortífagos en plan, what the fuck, empezaron a luchar contra Penny Potter, pero Penny Potter era mucho más fuerte de lo que parecía. Y después de una batalla campal en la que mueren la mitad de los mortífagos y Voldemort termina fatal y todo el mundo termina mal, consiguen vencer a Pennywise y van a la batalla de Hogwarts a por Harry. Todo el mundo sabe lo que pasó después. El bien lucha contra el mal y le vence, bla bla bla. Pero lo que J.K. no nos contó es que antes de esa batalla, Voldemort ya había librado una batalla, entonces iba debilitado a la siguiente. Porque claro, J.K. nos cuenta la historia de Harry desde su perspectiva, pero no nos cuenta lo que le pasó al pobre Voldemort, que estaba el pobre hecho pedazos por haber luchado contra el payaso psicópata. Y por eso Voldemort perdió en la batalla de Hogwarts. Y por cierto, no destrozaron a Penny Potter. O sea, Penny Potter creyeron que le habían derrotado, pero sigue por ahí creando el mal y liando la pardísima allá por donde va. Espero que os haya gustado la historia de Penny Potter y os tengo que contar una cosa muy importante. Por aquí va a aparecer un cortometraje que se llama 20, que está basado en un libro que habla pues, sobre un mundo posapocalíptico en el que todos los mayores de 20 años se han suicidado. Pero lo importante no es eso, lo importante es que es la primera vez que participo en un corto y me haría mucha ilusión que vayáis a verlo y me digáis, Caos, actúas como el culo, y yo os diré, es verdad, actúo como el culo, pero da igual porque lo he grabado con Beli Basarte y con Andrea Compton, que soy súper fan, así que ha sido como un sueño hecho realidad. Y nada, os lo dejo ahí para que podamos ser fans en comunidad. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo martes, como siempre. Y decidme en los comentarios qué personajes queréis fusionar, por favor.